Le agradecemos mucho la gentileza. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días, Diego. Un cordial saludo para usted y toda la audiencia que nos acompaña. Diputado, gracias a usted la gentileza. ¿Con qué se encontró? ¿Con qué datos se encontró respecto al combustible? Si me permite hacer un breve recuento de los hechos, que es muy importante para la opinión pública, quiero comenzar con este comunicado oficial de YPFB del 10 de febrero del 2026. En este comunicado oficial, que lo tengo acá y que voy a dar lectura a la parte pertinente, el expresidente de YPFB, el señor Acli, decía: enfáticamente manifestamos que no se firmaron esos contratos cuando surgió la primera denuncia de este contrato con Trafigura por la compra de barriles de petróleo. Negaron el contrato. Y en el mismo comunicado dicen reiterar que no existe a la fecha ningún contrato firmado con la empresa Trafigura. Y este comunicado es del 10 de febrero del 2026. Le hicieron meter la pata al propio presidente del Estado porque salió en ese momento el presidente del Estado diciendo: una cosa es oferta, otra cosa es contrato, por lo tanto no hay contratos. Entonces, al poco tiempo que sale este comunicado, hace una conferencia en Santa Cruz de prensa el señor Acli con todos sus gerentes del área, y esto está publicado en base a la versión oficial, acá lo tengo en el Deber, el 25 de febrero del 2026, y el gerente corporativo de contrataciones de YPFB, Jorge Rodolfo Roca Mercado, señaló oficialmente lo siguiente: que en este caso se presentaron dos ofertas y el contrato fue firmado en diciembre por un volumen de 15,000 barriles de YPFB con Trafigura. Roca aclaró que una adenda posterior respondió únicamente a problemas logísticos en los ductos de transporte y no a modificaciones de fondo del contrato. Es decir, que el contrato que negaban el presidente del Estado, el ministro de Hidrocarburos y el señor Acli, al poco tiempo, esto estamos hablando, el comunicado que le acabo de pasar es del 10 de febrero del 2026, y al poco tiempo, el 25 de febrero del 2026, desmienten el comunicado oficial señalando que sí hay el contrato y la adenda para la compra de 15,000 barriles de petróleo con Trafigura. Ahora, Y es diputado, este contrato. Sí. diputado, ¿por qué el cuestionamiento sobre la empresa Trafigura, por favor? En realidad, más que a la empresa en este caso, le voy a explicar, es el cuestionamiento de los datos que surgen de los propios contratos. Ahora, Trafigura ha tenido antecedentes internacionales de procesos promovidos en Estados Unidos y en Suiza por actos de soborno en relación a un país africano, por ejemplo, en la venta de combustibles, y en relación a algunos funcionarios de Petrobras que operaban en otro país. Entonces, hay esos antecedentes en relación a la empresa que han sido procesos motivados por instancias competentes en Estados Unidos y Suiza. Pero en el caso de Bolivia, en esto no es un cuestionamiento directo a la empresa, sino a los datos que surgen de estos contratos. Porque este contrato negado es este contrato 190/2025 del 17 de diciembre del 2025. O sea, firmado no en la gestión de Dorgatén Arce, sino en la gestión de Acli Rodrigo Paz. Este contrato del 17 de diciembre del 2025 para la compra de los 15,000 barriles de petróleo establece un punto de entrega en la estación Tiguipa. No se mencionaba todavía el punto de entrega en este contrato en la estación Pocitos. A los 14 días de la firma de este contrato, que firma este gerente, ¿no?, de YPFB, que es de productos derivados e industrializados, es un gerente que acá está el nombre en el mismo contrato: Marcos Eduardo Durán Cordero, en representación de YPFB. A los 14 días hacen una adenda a este contrato 190, la adenda del 31 de diciembre, firmada por el mismo cargo de gerente, pero por otra persona que en este momento ocupaba el cargo de gerente de productos derivados.
En esta adenda incorporan como alternativa el punto de entrega de los barriles de petróleo en Pocitos y establecen que la unidad del precio total, que se llama premio del barril de petróleo, en Pocitos es de $20.88 por barril. Después de estos dos contratos, en este año 2026, publica hace 2 días ANF, con datos oficiales que le dieron a Fides, publican dos contratos, o sea, contrato y su adenda, también contra figura y también para barriles de petróleo. Es el contrato del 10 de marzo del 2026. Y en este contrato figura como punto de entrega de los barriles de petróleo Pocitos y otro punto de entrega, pero me estoy refiriendo al de Pocitos, con el mismo valor de la adenda del 31 de diciembre del 2025, $20.88 por barril. Y a los 13 días del 10 de marzo del 2026, esto es el 23 de marzo del 2026, hacen una adenda a este contrato con relación al punto de entrega a Pocitos y al otro punto de entrega también, pero en relación a Pocitos reducen el precio del barril de petróleo vendido a YPFB de $20.88 por barril a $8.90, una diferencia, una rebaja del 57.38%, una rebaja muy grande, muy significativa. Pero si tomamos en cuenta que desde el 31 de diciembre se le estaba reconociendo un precio de $20.88 el barril, hasta esta última adenda que es del 23 de marzo, donde se le baja a $8.9 el barril, quiere decir que los propios datos de estos contratos evidencian obviamente un sobreprecio y daño al Estado. Entonces lo que tienen que hacer ahora es aclarar las autoridades del gobierno y YPFB si han realizado los pagos, que asumo los han debido realizar desde el 31 de diciembre hasta el 23 de marzo al precio más alto, y por qué en el transcurso de 13 días de este contrato de marzo del 2026 ha bajado de manera tan significativa el precio en el mismo contrato modificado y con relación a la misma empresa. Ahora, diputado, coméntenos por favor, ¿qué es esto de los premios? Este precio de $20.88 por barril no es el precio del petróleo como tal. ¿Qué es? ¿Es la comisión que se le da a la empresa? Son dos conceptos básicos. Es el precio referencial del barril de petróleo, que puede tener variaciones significativas en el mercado, porque el precio referencial es el barril del petróleo en el punto de origen donde se produce ese barril de petróleo. Y ese precio se lo toma como referencia, pero no es el precio final que surge en los contratos de compra-venta. Entonces, ese precio tomado referencialmente, más la ganancia del vendedor, más el seguro y más otros gastos, como el transporte, etcétera, llega a configurar el precio total que se llama premio. Y usted dirá, ¿por qué si el barril de petróleo está en 80 o en $100, tienes un barril de petróleo a 20.88 o en este caso lo han bajado a 8.9, que incluye la ganancia de la empresa que vende el petróleo crudo? Porque este precio referencial varía por muchas situaciones. Primero, por el tema de la oferta. A veces hay sobreoferta y les resulta mucho más caro a los productores de petróleo o a los vendedores tener en almacenes este petróleo cuando hay mucha sobreoferta, y por lo tanto prefieren rebajar sobre el precio referencial el precio final, o por tema de la calidad del petróleo que estás comprando, o por el tema de la logística, del transporte. Es decir, hay muchas variables que te hacen variar el precio definitivo que está en los contratos. Entonces, en este segundo contrato contra figura, en 13 días han reducido el precio de $20.88 por barril a 8.9. Obviamente que en este caso, por más variación que hubiera, llama la atención que haya esa rebaja tan significativa en el lapso de 13 días, y si tomamos en cuenta que el precio más alto está vigente desde el 31 de diciembre del 2025,
Entonces, obviamente, ahí ya se evidencia un probable sobreprecio y daño económico al Estado. Claro, es paradójico porque diríamos que el barril de petróleo a nivel mundial estaba barato hasta finales de febrero, cuando se pagaba más alto, y resulta que bajan el precio a menos de la mitad, a 8,90, cuando el barril de petróleo sube a nivel internacional. Pero la pregunta, diputado, sería, ¿qué ocurrió en el lapso de esos 13 días del cambio del bajame caserito de 20,88 a 8,90? ¿Hubo la denuncia, hubo la citación a la interpelación al ministro de Hidrocarburos, o qué pasó para entender por qué esos movimientos? Sí, buena tu pregunta y solo te complemento la respuesta anterior. Aquí tengo el dato del 10 de marzo, el valor de referencia tomamos el WTI, que es el petróleo de la Texas, ¿no? De Estados Unidos, estaba en una cotización referencial de 83,45 el barril y el 23 de marzo subió a 88,13 raya 89,33 en ese margen, o sea que más bien del momento de la firma original del contrato del 10 de marzo al 23 de marzo más bien subió, como tú bien dices, el precio del crudo, ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido en esa variable para haber bajado tanto el precio. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué en 13 días se hace esta disminución tan significativa? No te olvides que este ha sido un contrato que ha sido cuestionado hace mucho tiempo atrás por una red de televisión, fue denunciado de que estaba escondiendo un sobreprecio. Al día siguiente de eso yo pedí un informe escrito que hasta ahora no me lo han dado, he pedido combinatoria para que me lo den los próximos días, donde me den todos estos contratos que ha firmado esta administración y especialmente este de los 15,000 barriles de petróleo contra figura. Y resulta que también hemos logrado conformar, a pedido mío, por unanimidad, una comisión de investigación en diputados y hay otra en el Senado. Y el ministro, cuando ha ido a la interpelación, ha seguido ocultando el contrato de diciembre, negándolo, no lo reconoce, y por esa razón mi voto y de otros diputados ha sido por la censura, aunque no se ha obtenido los 2/3 que requiere la Constitución. Entonces, todos estos elementos de juicio han podido inclinar al gobierno para que este contrato firmado el 10 de marzo, ¿no? Tenga esta adenda donde haya una rebaja significativa del valor de barril de petróleo, para demostrar que más bien esta ha sido una buena gestión de este contrato y que más bien le ha ahorrado dinero al Estado y al pueblo boliviano. Pero si uno toma toda la secuencia desde el 31 de diciembre hasta el 23 de marzo, en lugar de ahorro, lo que se evidencia, por lo menos hasta el 23 de marzo, es el pago o el contrato aceptado por un precio mucho más alto, ¿no? Ahora ya se verá a futuro que rebajará el precio, pero ese es otro tema que recién va a venir. Pero con relación al pasado, más bien evidencia esta adenda de que aquí se están manejando sobreprecios y más bien se está tratando de tapar o disimular un daño económico al Estado. Diputado, ¿usted tiene información respecto a lo que anunció, recuerdo, el presidente Paz? No sé si estoy seguro si fue después del balotaje o entre la primera y la segunda vuelta, que él en su gira internacional a Estados Unidos había conseguido que durante 3 meses nos iban a casi fiar la gasolina. Estábamos con horas y horas de filas de combustibles acá, usted recordará, y que eso se iba a pagar después. ¿Usted tiene información de finalmente quién nos fió, a cuánto, y si ya hemos pagado o no aquel combustible prestado por los primeros 3 meses de gobierno? Apenas salió esta denuncia en este medio de comunicación, hace tiempo atrás, al día siguiente, como le indicaba, he pedido un informe escrito al ministro de Hidrocarburos para que a través de la presidencia de YPFB me den todos los detalles que usted está comentando en su pregunta, que me den todas las contrataciones de esta nueva administración de YPFB en el nuevo gobierno con relación a la compra de petróleo crudo, o sea, barriles de petróleo, a la compra de diésel y a la compra de gasolina, con todos los detalles de esos contratos.
forma de pago, si ha sido al contado o al fiado, calidad de los combustibles y del petróleo comprado, costo de todas estas compras, con qué empresa se ha contratado, qué forma de contratación se ha aplicado, si ha sido verdaderamente o no competitiva, todos esos detalles. Y el problema es que se ha vencido el plazo y no han contestado el pedido de informe escrito. Entonces he presentado la semana anterior una conminatoria al presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara la ha comunicado al gobierno conminando a que me den esos documentos y esas respuestas. Y si no lo hacen en los próximos días, yo tengo habilitada la opción de ir por un pedido de informe oral o de presentar una nueva interpelación. Justamente ayer hablábamos con una colega suya, la diputada del Partido Demócrata Cristiano, Sandra Rivero, que denunciaba que en primera instancia, cuando hay estas solicitudes de informe escrito a las autoridades del Ejecutivo, aparentemente pasan primero por el filtro de diputados y ahí el presidente de diputados o algún funcionario de por allí decide si da curso o no. Llega, dice, a Ministerio de la Presidencia y el viceministro Santamaría, el viceministro de Coordinación Legislativa, aparentemente remitiría o no a las otras autoridades del Ejecutivo. Y de ahí, cuando, digamos, llega al Ministerio de Economía o al Ministerio de Hidrocarburos la solicitud del informe escrito, remiten nuevamente al Ministerio de la Presidencia y el viceministro Santamaría, aparentemente, según la denuncia de la diputada Rivero, vuelve a cajonear o no un PIE. Y de ahí recién se envía a la Cámara de Diputados. ¿Esto usted coincide con la diputada Rivero que puede ser que algo así esté pasando? Mi impresión es que la demora se da en los ministerios específicos que tienen que trabajar las respuestas. Y dependiendo de la coyuntura, hay temas que son más críticos que otros. En el caso del PIE que yo he presentado sobre la calidad de la gasolina y sobre estos contratos, es obvio que cuanto el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB demoren más tiempo la respuesta para que el gobierno salga de esta difícil coyuntura que tiene actualmente con el tema de la gasolina y de las contrataciones de YPFB, eso sería mejor para YPFB, porque en este momento el tema está en una situación crítica por la gasolina basura y porque se están develando estos entretelones de estos contratos. Entonces yo creo que si hay una intención deliberada de retardo, mi impresión es que eso se da a nivel de YPFB y del ministerio específico, si es que se trata de un PIE de esa área temática. De todas maneras, hemos aprobado hace poco una resolución por unanimidad de la Cámara de Diputados donde se precisan los mecanismos de conminatoria para el caso de que no sean contestados oportunamente los pedidos de informe escrito, quitándole cualquier juego de cintura que antes lo tenía el presidente de la Cámara. Entonces, la primera cuestionación, el primer cuestionamiento de la diputada Rivero con relación a la demora en la propia presidencia de la Cámara, con esa resolución que hemos aprobado, tengo entendido de que esto ya va a quedar resuelto, no va a haber ese problema. Todavía puede haber el problema en las instancias de respuesta del Ejecutivo, pero que tenemos los mecanismos de la combinatoria que nos abren otras opciones, como las del pedido de informe oral en las comisiones ante la falta de respuesta al PIE o las propias interpelaciones. Diputado Alarcón, queremos agradecerle mucho la gentileza, el habernos explicado en torno a estas denuncias que nuevamente recaen sobre el tema combustibles, a pesar de que es otra gestión, a pesar de que ya vamos 2 presidentes de YPFB en lo que va del gobierno de Rodrigo Paz. Ojalá, por el bien de la población, pueda haber una solución a la compra, al precio de la compra, pero también a la calidad del combustible, que es otro tema bastante sensible y que viene golpeando cada vez a más ciudadanos y ciudadanas. Gracias, diputado, que tenga buen día. Un cordial saludo, Diego, y hasta próximo contacto. Muchas gracias. El diputado Carlos Alarcón de la Alianza Unidad, a propósito de estos contratos con la empresa Trafigura, y esto que decía el diputado, llama la atención que
en una fecha de marzo, el contrato era de $20.88 por barril de petróleo, y 13 días después, cuando en el mundo sube el petróleo, acá somos unos genios, baja el precio a 8.90. Dice, y desde diciembre, que se firmó la anterior adenda, hasta marzo, ¿por qué pagamos 20.88?